Hola, buenos días a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Siguiendo con la tradición de las películas de los años 80, nos volvemos a situar en el año 1984, en el que hice mi última película, perdón, mi última crítica, ojalá hiciera yo películas, que es precisamente la película de Los cazafantasmas. Pero en ese año también se realizaron un montón de películas muy llamativas. Muchas de ellas, como ya os dije, han pasado directamente a formar parte de películas de culto, incluso obras maestras. Y la película que os quiero comentar esta mañana, pues la verdad, también forma parte de esas películas tanto que se han convertido de culto, como ya es una obra maestra en sí misma. Esta película no es estadounidense, es una película europea, y ahora os diré por qué lleva el sello precisamente de película europea. Para más datos, es una película alemana, fue la película alemana más cara hasta que se realizó este film, es decir, hasta el momento de realización de este film, con un puesto de cerca de 50 millones de dólares, aunque oficialmente dicen que la película costó 40 o 45, pero otras fuentes más fidedignas dicen que costó aproximadamente unos 50 millones de dólares, y que para mí es una de las obras cumbre del cine de fantasía, y que prácticamente marcó a toda una generación, a mi generación, a los niños de los 80, porque nos hizo pasarlo bien, disfrutar y llorar prácticamente a partes iguales. Y forma parte de un tríptico realmente maravilloso, cuyas otras dos películas ya os he comentado anteriormente, que son Cristal Oscuro, de Jim Henson, y también de Jim Henson, Dentro del laberinto. Y para completar esta trilogía de películas fantásticas, hoy os voy a comentar La historia interminable de Wolfgang Petersen. La verdad es que es la película, ya os digo, más cara de la historia del cine alemán y casi del cine europeo hasta 1984, con un presupuesto de 50 millones de dólares. Tengo que decir que Michael Ende, el escritor de la novela original, no le gustó para nada la película. Y después de verla, después de ver el film, exigió precisamente a la productora, mejor dicho, la distribuidora, la Warner Brothers, que retirara de los títulos de crédito su nombre, porque para él le pareció una película completamente espantosa, que según él no iba a tener ningún éxito y que tergiversaba completamente la visión del mundo de fantasía que él había expuesto, que había plasmado en la novela original. Pero gran error que tuvo precisamente Michael Ende cuando la película se convirtió en un gigantesco éxito tanto de crítica como de público. Un notable éxito que prácticamente encumbró su persona, a Michael Ende, encumbró a sus protagonistas y convirtió la novela de La historia interminable en una de las novelas de fantasía para niños más vendidas de cada década de los 80. Precisamente él, por ver la película, renunció totalmente a las ganancias que tuvo por esta película y así no, prácticamente se puede decir que evitó convertirse en una persona multimillonaria debido a que renunció a todas las ganancias y a ese porcentaje que negoció con la Warner Brothers porque la película le parecía completamente espantosa. En palabras del propio Michael Ende decía que la cámara que habían realizado, por ejemplo, para La emperatriz infantil, pues se parecía mucho más pues a una cama de Art Deco y no a un mundo de fantasía. Que los muñecos, como por ejemplo el dragón volador Fuyur, como el Comepiedras o el caracol, que iba a toda velocidad al principio de la película, o Morg, esa especie como del león, mejor dicho, del lobo, que va a por Bastian, mejor dicho, a por Atreyu en toda la película, pues también le habían parecido completamente irrisorios y más deudores de las películas de Jim Henson que de una novela de fantasía creada por él mismo. Pero ¿cuál fue su éxito, mejor dicho, cuál fue su sorpresa al ver que las colas inmensas de gente pues prácticamente daban la vuelta a las manzanas donde estaban emplazados los cines para ver esta sensacional película? Para mí La historia interminable es, ya os digo, junto con Cristal Oscuro y con Dentro del laberinto, las tres mejores películas de fantasía, o tres de las grandes películas de fantasía del cine de los 80, que prácticamente forjaron a una generación, a los niños que nosotros la vimos. Yo es una película que no la vi en el cine, por desgracia, yo tenía entonces cuando se estrenó 6 años, pero la vi con 7 u 8 años, prácticamente un tiempo después en el videoclub alquilada. Y la verdad es que me causó un profundísimo impacto. Secuencias como por ejemplo la de Atreyu con su caballo en aquel pozo, en aquel pantano, pantano de la tristeza, como se hace llamar en el film, en donde prácticamente se van hundiendo, el caballo se va hundiendo y en el que le va
apoderándose de él una gran tristeza y fallece en las aguas, y Atreyu gritando «venga, por favor, no te rindas» y intentando sacarle, para mí fue una secuencia muy dramática que provocó en mi persona no pocas lágrimas, y yo soy una persona que se emociona difícilmente, pero con esta película me emocioné varias veces. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, a Tammy Stronach, la actriz que interpreta a la emperatriz infantil, suplicando a la cámara, prácticamente a nosotros mismos, y ahora os diré el porqué de esa planificación, suplicando a nosotros mismos, o mejor dicho, a Bastian en la película, al personaje que está leyendo la novela, que por favor, que pronuncie su nombre, para que pueda salvar a Fantasía, y que Bastian pues no se lo termina de creer porque él realmente está leyendo una novela. La verdad es que la película en ese sentido está llena de secuencias realmente gloriosas, como por ejemplo la llegada de Atreyu a ese mundo de los gnomos, en donde tiene que discutir de alguna manera con esos dos gnomos que están en una especie como de planeta lunar, pero que realmente sigue siendo fantasía, y que están vigilando constantemente a las dos gigantescas estatuas para el paso de una zona a otra del mundo de fantasía, que está filmada además con la perspectiva forzada, que muchos de vosotros seguramente descubristeis la perspectiva forzada con El Señor de los Anillos en la Comunidad del Anillo, cuando vemos a Gandalf y a Frodo de diferente tamaño, pero eso es tan simple como colocar la cámara en un sitio estratégico para que la persona que está más cerca de la cámara dé la sensación de que es mucho más grande que la persona que está más alejada. Ese truco, muy sencillo, ya lo utilizó Wolfgang Petersen en La Historia Interminable para ver la diferencia de tamaño entre Atreyu y los gnomos, precisamente. Pero en esta película se puede decir que el costo de 50 millones de dólares fue tan sumamente abultado debido a que la mayoría de esta película, o por no decir el 100%, está realizado todo en un tono completamente artesanal. Todo lo que son los muñecos, las marionetas, incluso Fuyur, el dragón gigante, este dragón gigante blanco, dragón de la suerte, como se hace llamar en la película, son todo animatrónicos, que necesitaron de entre 18 y 25 personas para animar a cada uno de ellos. Es decir, las marionetas que se utilizaron fueron realmente, o animatrónicos, fueron realmente increíbles. No se utilizó a un especialista como Stan Winston para la realización de estas marionetas. Recordemos que Stan Winston es realizador de marionetas o de muñecos en las películas Parque Jurásico, en Terminator 2 y en grandes producciones de los años 90 y en los años 80 también, y que ganó no pocos Oscar debido precisamente a su labor detrás del campo de los efectos especiales. Pero esta película está hecha con un sabor netamente europeo, en lo que se refiere a la ambientación tan recargada. Precisamente podemos ver la diferencia entre lo que es el modo de filmar, modo europeo, o alemán en este caso, y el modo estadounidense con la segunda y tercera parte de La Historia Interminable, que ya fueron unas películas completamente distintas, que no tienen nada que ver con esta pequeña obra maestra, y que el bajón de calidad se nota, vamos, a kilómetros. Wolfgang Petersen, el director de esta película, le conocimos, o era conocido ya entonces, por una producción, una excelente producción de finales de los años 70, llamada Das Boot, el submarino, que es una muy notable película bélica que ya os comentaré aquí un poco más tarde en el canal, pero he querido comentar o comenzar la filmografía de Wolfgang Petersen hablando precisamente de lo que yo considero que es su mejor film, que es La Historia Interminable. Y años después, ya entrados en el año 2004-2005, realizó con 185 millones de dólares esa superproducción, para mayor gloria de Brad Pitt, llamada Troya, pero que es una notable película, pero que no le llega ni a la altura del betún a La Historia Interminable. La Historia Interminable se filmó además en dos idiomas, tanto en alemán como en inglés. Desde el punto de vista comercial, Wolfgang Petersen quiso tener como protagonistas a una serie de actores norteamericanos, desde el punto de vista comercial, porque también le interesaba rodar la película en inglés además de en alemán. En inglés para que en Estados Unidos tuviese muchísima distribución. Es más, Wolfgang Petersen, para la distribución de esta película, contó con la Warner Brothers, es decir, esta es una película de la Warner Brothers que más dinero ha recaudado dentro de la historia de la productora, dentro de lo que se llama, o dentro de lo que se especifica, dentro de lo que es el cine familiar o el cine de fantasía, o dentro, más extensamente, de lo que es el cine de género. A Wolfgang Petersen y a su equipo técnico, que se situaron en el condado de Bavaria, en Múnich, precisamente en Alemania, para rodar el film, le costó bastante conseguir el apoyo de la Warner Brothers para la distribución de la misma,
porque aunque las películas de fantasía son un fuerte dentro del cine de los 80, no sé por qué a Hollywood realmente le cuesta distribuir y realizar películas de fantasía, incluso en la actualidad, debido a éxitos como El Señor de los Anillos, o como El Hobbit, o como Juego de Tronos, que comercialmente han sido unos éxitos realmente maravillosos. No sé por qué el Hollywood actual, incluso el Hollywood de hace 20 o 30 años, se negaba a producir muchísimas películas de fantasía, y a Wolfgang Petersen le costó bastante conseguir la distribución por parte de la Warner Brothers. Evidentemente, el productor de esta cinta, un alemán que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, y a Wolfgang Petersen, la verdad es que les costó muchísimo convencer a la Warner Brothers, pero debido a un presupuesto de 50 millones de dólares, tenían que contar, evidentemente, con una gran distribución en Norteamérica, para intentar recuperar gran parte del presupuesto que ellos habían tenido o que habían forjado esta película. Si costaba 50 millones de dólares, la película tenía que recaudar un mínimo de 100 millones para que empezara a dar beneficios. Cuando el productor de esta película, Wolfgang Petersen, empezaron a planificar la película, la verdad es que no sabían hasta qué punto podía volverse realmente cara. Se utilizaron algunos de los decorados más grandes dentro de lo que es la producción del cine alemán. Y algunos de ellos tuvieron que incluso ampliarse para poder filmar secuencias, como ya os digo, como la del lago de la tristeza, ese gran pantano donde fallece el caballo de Atreyu, como también, por ejemplo, el decorado de lo que es el palacio de la emperatriz infantil, como es también la secuencia donde está en el Comepiedras, y también los otros personajes al principio de la película, pero evidentemente ahí realizada en dos partes debido a la diferencia de tamaño. Pero no le supuso una gran cantidad de dinero filmar las secuencias de lo que es, por ejemplo, la vida de Bastian, el protagonista de esta película, y luego lo que es la diferencia con el mundo de fantasía. Todo lo que se tiene, todo lo que hay dentro del mundo de fantasía, todos los decorados y todos los exteriores se rodaron íntegramente en Alemania. Sin embargo, la parte de lo que es el mundo real, por así decirlo, la parte de la vida de Bastian, todo eso se rodó en Estados Unidos. Por lo tanto, es una película, estamos hablando de una película que se filmó en dos continentes y en dos países diferentes. Tenemos que tener en cuenta que el equipo técnico tenía que trasladarse de un lado a otro de un modo constante. Y evidentemente lo que es la producción en Alemania fue muchísimo más costosa, ya que los decorados eran evidentemente mucho más lujosos y más formados, mucho más detallados en el condado allí de Bavaria, en Múnich, donde se rodó el film. Argumentalmente os digo que es una película que, aunque sigue a grandes rasgos la novela, yo la novela me la leí hace ya bastante tiempo cuando era un niño, me gustaría volver a retomarla, solo desarrolla una parte de la novela, solo una primera parte, es decir, estamos ante una película que dura 1 hora y media, poco más de 1 hora y media, son 93 o 97 minutos. Podrían haber realizado perfectamente una segunda parte o tercera parte, pero también filmadas en Alemania y bajo supervisión de un europeo, o mejor dicho, supervisión de un director como Wolfgang Petersen, que ya os digo filmó en esta película lo que es sin duda su obra maestra. Las otras dos producciones no tienen absolutamente nada que ver. La historia es la historia de un niño, Bastian, que encierra en sí un drama muy profundo. Ha fallecido recientemente su madre y no le va bien en el colegio, y su padre, que también está pasando una profunda depresión, evidentemente pues no le va bien tanto emocionalmente como también en el colegio con los estudios. Y él se evade, por así decirlo, su imaginación yéndose a una librería, a una biblioteca y leyendo libros de fantasía. Un día llega a la tienda y descubre un libro que se llama La historia interminable, y que le dice el librero, le dice: ese libro creo que no es para ti. Pero claro, qué mejor manera de que un niño lea algo, se interese por algo, si un adulto le dice que no lo toque, no lo lea o que no haga absolutamente nada. Basta que un adulto le diga que no a un niño para que el niño haga algo. Pues precisamente es lo que hace el librero, utilizando esa psicología inversa, decirle que ese libro no es para él. Entonces el niño, a expensas, mejor dicho, a espaldas del librero, coge roba un poco, mejor dicho, coge prestado el libro y se va a la biblioteca de la escuela, y allí empieza a leer el libro pues a expensas de sus estudios y de su, pues así decirlo, digamos, de su vida. Empieza a leerlo y fijaos qué narrativa más original tiene la película. La parte de fantasía, la que está filmada en Múnich, todo lo que es una parte totalmente colorista, muy a lo Technicolor en muchos momentos, muy distinta visualmente, que ya hablaré la parte técnica de ello.
es todo lo que Bastian se está imaginando. Es decir, lo que nosotros vemos en la parte de fantasía, en la parte que se desarrolla en el mundo de fantasía, es lo que está imaginando Bastian en esta película. Es decir, la emperatriz infantil, Atreyu, el Comepiedras y todos los personajes y todos los mundos de fantasía, todos esos países que va atravesando, Morla, por ejemplo, la tortuga gigante, Mork, lo que es el lobo ese asesino, todo eso que estamos nosotros viendo es de la imaginación de Bastian. Y realmente eso es lo que nosotros, o lo que la gente hace cuando coge un libro. Es decir, empieza a leerlo y se va imaginando en su mente cómo son todos esos mundos. Pues eso realmente es lo que la historia interminable nos está plasmando en la película. Es decir, lo que nosotros vemos del mundo de fantasía es lo que Bastian se está imaginando. Es un modo de narrar muy original que luego parcialmente, o mejor dicho, totalmente se copió cuando se filmó la Princesa Prometida, también aquí comentada en el canal. Que vemos como en aquella película, como el abuelo está al niño leyéndole un cuento, y lo que vemos de la historia de Robin Wright y de Cary Elwes y de todos los personajes es lo que realmente se está imaginando el niño de lo que el abuelo le está contando. Es decir, ese modo, esa estructura narrativa, ese modo de contar la película fue copiado directamente de la historia interminable. Es decir, la imaginación, es decir, el mundo de fantasía que nosotros estamos viendo es la imaginación del protagonista de la película. Y eso es justamente lo que nosotros vemos. También, además, las partes de la que nosotros vemos a Bastian, además del principio de la película, todas las demás, están expuestas ahí como a modo de pausa del mundo de fantasía, para que nosotros no nos emborrachemos directamente de todo el mundo fantasioso, sino que la parte de Bastian en la que va leyendo el libro, en el que va dejando, por ejemplo, el libro, pero que coge una manzana y se la come, en la que cierra la ventana porque entra mucho aire, todo eso son pausas narrativas que va teniendo la película para que nosotros no nos emborrachemos excesivamente del mundo de fantasía. Una estructura narrativa muy parecida a la que tuvimos en Avatar de James Cameron, ya que, por ejemplo, lo que es el mundo de Pandora, eso no es la imaginación del protagonista, pero sí que está ahí a modo de desarrollo de la historia, y las partes donde sale el protagonista con su silla de ruedas son pausas en la narración para que nosotros no nos emborrachemos demasiado del mundo de fantasía. Pero al igual que en Avatar y al igual que en La Princesa Prometida, la parte final ya se desarrolla toda en el mundo de fantasía, en el mundo de Pandora, en este mundo de fantasía donde la nada lo va destruyendo todo. Al igual, por ejemplo, que en el mundo de Pandora eran los militares los que iban destruyendo ese mundo fantasioso e imaginativo y maravilloso que era Pandora, aquí no son los militares, pero es la nada. La nada que tiene además un aspecto psicológico muy importante. La nada en esta película es la falta de ilusiones, la falta de esperanzas, la falta de sueños y la falta de imaginación del mundo de los hombres. Cuando, por ejemplo, Atreyu se personifica delante en el palacio, en la torre de marfil de la emperatriz infantil, y le dice, el personaje que está además a cargo de todo el mundo de fantasía después de la emperatriz infantil, le dice, pero tú eres Atreyu. Dice, sí, yo soy Atreyu, que al principio no le reconoce. Dice, tienes que ir intentar recuperar o un antídoto para la princesa infantil porque está falleciendo, y eso está relacionado con la nada precisamente. Es decir, que el mundo de fantasía depende precisamente de lo que haga Atreyu en ese momento. Pero nosotros lo que estamos viendo en esa secuencia, en esa maravillosa secuencia donde vemos todo lo que es el palacio de la emperatriz infantil con esa torre de marfil, es una representación de lo que este personaje de color le está diciendo, es decir, la nada, lo que es la imaginación del hombre, lo que son sus sueños, sus temores, sus ideales, sus vivencias, sus esperanzas, todo eso se está destruyendo, todo eso está acabando con el mundo de fantasía. También lo que todo esto nos dice, y es una crítica soterrada incluso lo que está ocurriendo hoy en día, es que los niños cada vez tienen menos imaginación. Hoy en día se van tanto directamente a los videojuegos. Los videojuegos que son mundos donde no te los tienes que imaginar, sino que directamente te lo dan hecho. Por lo tanto, están limitando la imaginación de los niños. Y eso es lo que la historia interminable está denunciando de una manera soterrada. Y es que para que la fantasía siga viviendo, los mundos de fantasía sigan viviendo, necesitan de la imaginación de los niños, la imaginación de los hombres y las esperanzas y los sueños del mundo de los humanos, para que sigan escribiendo novelas de fantasía y que la fantasía realmente no desaparezca. Es decir, el mundo de fantasía de la película y por ende de la novela de Michael Ende, pues precisamente es eso,
que la fantasía siga viviendo en el corazón y en la imaginación de los hombres, y que la nada es aquello que lo va destruyendo todo y que va destruyendo los anhelos, las esperanzas y la fantasía de los niños. Si hoy en día tuviese o se tuviese que hacer una película como una historia como La historia interminable, sería un niño que estuviese todo el día jugando con el móvil o con la consola de videojuegos y que un librero le dijera: lee un libro donde tú tienes que dar rienda suelta a tu fantasía, para que la fantasía en realidad no muera. Es decir, es un mensaje realmente maravilloso, porque lo que nos está dando a entender es que los niños y el mundo de los humanos, es decir, el mundo de las personas, necesita de fantasía, necesita de sueños, necesita de anhelos, necesita de esperanzas para poder sobrevivir, porque llegará un momento que los libros, que la fantasía y la imaginación morirá. Yo, por ejemplo, y haciendo un pequeño inciso a la película, me entero hace poco que Hasbro, los jugueteros de Hasbro, no van a sacar este año, seguramente, figuras para la nueva película de El despertar de la fuerza, del ascenso de Skywalker, del episodio 9 de la Guerra de las Galaxias. Esto es una muy triste noticia, debido a que las ventas de los juguetes van cayendo. Pero si las ventas de los juguetes van cayendo, eso quiere decir que no hay niños que se compren un juguete para dar rienda suelta a su imaginación y que se imaginen mundos con los que jugar con sus juguetes, y que todo directamente ya es a través de teléfonos móviles, de ordenadores, de videojuegos, que lo que hacen es matar por completo la creatividad. Hace poco yo también vi si me permitís también el inciso, una entrevista de Pepe Pineda, que fue precisamente el creador de los juegos Cefa, de todos aquellos juegos de mesa que nosotros vivimos en los 80, aquí en España. Y que en la mediados de los 90 dejó de fabricarse este tipo de juegos porque ya los niños ya no se interesaban por ello, ya no daban rienda suelta a su imaginación de lo que podían vivir, sino que fue en boca del propio Pepe Pineda que fueron los videojuegos, los ordenadores y las consolas lo que mataron la creatividad y la imaginación. Eso se podía plasmar perfectamente en La historia interminable. Los niños han dejado de tener imaginación o no quieren tener imaginación porque ya se les da todo hecho a través de esto. Ya en 1984, si ese mensaje ya caló, imaginaros ahora 35 años después. Los niños cada vez tienen menos imaginación para crear mundos y crear sus propias historias. Y precisamente eso es lo que el mundo de fantasía está sufriendo, la destrucción de todo ello. Y eso es lo que se denuncia en parte en la película. Por lo tanto, el argumento de la película, el trasfondo que tiene, la lectura de trasfondo que tiene, es la destrucción de la imaginación en el mundo de los niños y también en el mundo de los hombres. Realmente algo muy triste hoy en día de ver cómo cada vez se venden menos juguetes y cada vez todo es más electrónico y por lo tanto más frío. Pero bueno, eso ya es más una opinión personal. Si volviendo a la película os diré que el elenco de protagonistas, pues la verdad es que yo no he vuelto a ver muchas películas ni siquiera del trío protagonista. Tenemos a Barrett Oliver en el papel de Bastian, que es el protagonista, tenemos a Tammy Stronach en el papel de la emperatriz infantil y tenemos a Noah Hathaway en el papel de Atreyu. Este trío protagonista, muy niños, eran muy jovencitos, en torno a todo lo que es la película, muy jovencitos, podrían haber realizado la segunda, tercera parte en los años consecutivos, pero al realizarse ya la segunda y la tercera película en lo que es ya un territorio más norteamericano, ya en Estados Unidos, se puede decir que se borró por completo todo lo que es, como os diría yo, el elenco original, y ya se realizó todo en Estados Unidos con unos protagonistas completamente diferentes. Ya no tenemos a Noah Hathaway, ya no tenemos a Barrett Oliver y ya no tenemos a Tammy Stronach. Por lo tanto, ya la esencia de la película original parece que se está un poco perdiendo. También cuando se realizan películas en Europa, ya sea en Alemania, en Inglaterra, en Italia, uno de los grandes aspectos que tiene el cine europeo es la ambientación, la atmósfera que se consigue. Muchos de vosotros me habréis oído hablar, por ejemplo, de las películas como La Edad de la Inocencia o Regreso a Hogwarts End, que la ambientación que consiguen los ingleses y por ende los directores y ambientadores de las películas en Europa es muy diferente a la norteamericana. La ambientación norteamericana de películas de fantasía en realidad, es una ambientación que está mucho más basada en lo que es el recargamiento de la imagen debido a que meten mucha dirección artística en elementos, en todo, que no es que sea mala ni mucho menos. Pero todo se soluciona en Estados Unidos, también que consigue una ambientación excelente, a base de recargar mucho los planos. Sin embargo, en Europa no es así.
En Europa, si nosotros vemos una película de época inglesa y una película de época norteamericana, podemos ver o notar mucho la diferencia en que la filmación es mucho más elegante al estilo europeo, pero es más elegante en el sentido de que se le da más importancia a la dirección artística porque los actores se intercalan e interactúan mucho más con el decorado. El decorado forma parte mucho de lo que es la historia y forma parte mucho de la interactividad con los personajes, con los protagonistas. El decorado es un protagonista más. Sin embargo, en Estados Unidos, a excepción de directores como John Ford o como Alfred Hitchcock, y hoy en día directores como por ejemplo Peter Jackson, la decoración o la dirección artística son un elemento más decorativo que interactivo con los personajes. En Europa la ambientación que se consigue es mucho más protagonista de la acción. Por ejemplo, la ambientación de las películas de la Hammer, con esas columnas salomónicas, con esas escaleras, le dan un punto de vista mucho más dramático a la narración que realmente se hace más en Estados Unidos. En Estados Unidos son elementos decorativos mucho más ampulosos, mucho más grandes, mucho más vistosos, pero realmente tienen menos protagonismo en lo que se refiere dentro de la narración. Sin embargo, por ejemplo, en las películas inglesas, por ejemplo, las películas de la Hammer, los decorados, que son bastante menos llamativos y bastante menos grandes que en las películas norteamericanas, en las películas de la Hammer, tienen más protagonismo porque son decorados laberínticos en el que la cámara se recrea mucho más en ellos porque parecen un protagonista más. En la historia interminable también ocurre eso. Es decir, vemos flashes, por ejemplo, travelings maravillosos, pero muchos planos estáticos donde el caballo, mejor dicho, donde Atreyu va con su caballo, y vemos que están recargados, pero con una gran personalidad y con un gran colorido. Es decir, como diciendo, parece que ese plano tiene que tener ya protagonismo en sí mismo. Eso, por ejemplo, es muy deudor de lo que es el teatro alemán y el teatro inglés. Acordaos del expresionismo alemán, donde los decorados tenían vida propia, eran otro protagonista más de la función. Pues en la historia interminable también es así. Los decorados parece que tienen vida propia. Por ejemplo, lo que es la cámara, de la emperatriz infantil, con esas formas que parecen una concha, con esa iluminación que parece de otro mundo, tiene un protagonismo propio. La interpretación de la actriz ya será otra cosa, pero es que el decorado tiene como vida propia. Acordaos, por ejemplo, de esa especie de personajes que están alrededor de la emperatriz infantil cuando está enferma, cuando el actor de color les está diciendo a todos ellos que la emperatriz infantil está muy enferma, todo lo que son como os diría yo, el maquillaje, lo que es la dirección artística, el vestuario, todo eso tiene un profundo recargamiento y una profunda personalidad también. O sea, no hay dos personajes de razas completamente iguales, cada uno es completamente distinto. Todo eso es muy deudor, precisamente, de una narrativa europea, en lo que se refiere a la mitología. La mitología europea, la verdad es que no tiene que ver, por ejemplo, la mitología griega con la mitología escandinava, en lo que se refiere a los elfos, a los trolls, a los orcos, a los gigantes, a los gnomos. Todo eso está muy en cuenta dentro de lo que es la historia interminable. Por ejemplo, son gnomos los que reciben a Atreyu, cuando precisamente acaba de llegar con Fuyur, el dragón blanco, ese dragón blanco de la suerte, donde os digo que está la secuencia de la perspectiva forzada. Luego también tiene unos personajes que parecen sacados de novelas mitológicas, de novelas completamente contemporáneos, de cuentos, porque en realidad la historia interminable es como un gigantesco y grandísimo cuento. Pero todo ello tiene más protagonismo porque se les enfoca más en la cámara, porque tiene más importancia dentro de lo que es el plano, dentro de lo que es el encuadre. Es decir, los europeos damos más importancia a nuestra propia mitología, en ese sentido. Los estadounidenses, en ese sentido, es algo más decorativo, más ornamental. Sin embargo, en Europa es más protagonista todo ello. Por eso es por lo que yo considero que las películas de época europeas son muy superiores a las películas de época norteamericanas. Dentro de lo que es la parte técnica de la película ya os digo que se desarrolló íntegramente en decorados, a excepción de las secuencias en Norteamérica, que ya son todo exteriores, evidentemente. Unos decorados realmente gigantescos. Tuvieron, como ya os he dicho, que ampliarse naves industriales muy grandes para construir los inmensos decorados que tiene la película. No en vano costó, ya os digo, los 50 millones de dólares. Todos los muñecos son animatrónicos en el que entre 18, 20, 25 personas tenían que realizarlo. Y además, una de las propuestas visuales más interesantes que hizo Wolfgang Petersen en esta película fue la diferencia de tonalidad y visualización y de planificación en lo que se refiere
a las secuencias que se desarrollan en Estados Unidos, es decir, en el mundo real, y las secuencias que se desarrollan en la imaginación de Bastian. En la imaginación de Bastian todo es un mundo de color, sobre todo en la película que está remasterizada en Blu-ray, con unas tonalidades maravillosas, con un grado de detallismo de la imagen fantástico. Todos son verdes, rojizos, naranjas, azules. Por ejemplo, lo que es la nada, viendo acercarse y destruyendo el mundo de fantasía, que se filmó esas secuencias en un tanque de agua con tinta, por ejemplo, un truco que aprendieron de la Lucasfilm. Todo eso precisamente tiene tonalidades azules, las tonalidades rojizas del cielo del mundo de fantasía, las grandes praderas verdes con esas formaciones rocosas imposibles, anaranjadas. Todo está como filmado en un gran Technicolor. Pero luego, por ejemplo, nos vamos a lo que es el mundo real, en el mundo de Bastian, y todo es más gris, todo es más oscuro, todos son tonalidades grisáceas, es decir, ya no tiene color. Es como, por ejemplo, la diferencia, y eso yo creo que lo tomaron de la película de El Mago de Oz, las películas o la zona o la parte que se desarrolla en el mundo de Dorothy, es decir, el mundo real, es en blanco y negro. Sin embargo, el mundo que se desarrolla, por ejemplo, dentro de lo que es el mundo de Oz, ya es todo en Technicolor, cosa que también se hizo para Oz, un mundo de fantasía, aquella película protagonizada por James Franco y dirigida por Sam Raimi, en el que el mundo del Mago de Oz, es decir, el mundo real, es en blanco y negro, y además en pantalla 1:33:1, haciendo homenaje al Mago de Oz original. Pero cuando llegas al mundo de Oz ya tenemos el formato panorámico, ya tenemos los colores rimbombantes, lo mismo que se hizo, por ejemplo, en Avatar. En el mundo de Avatar, en el mundo real, todo es más grisáceo, todo tiene una paleta de colores más pobre. Sin embargo, luego entramos en Pandora y todos son colores, todo es como si fuera todo azules, grisáceos, morados, todo como si fuera un mundo submarino lleno de brillo. Es decir, es como si el mundo de fantasía fuera un mundo completamente maravilloso y lleno y rico de color. Sin embargo, luego el mundo real, nuestro mundo real, es más grisáceo, más apagado, más triste. Toda esa forma de narrativa, evidentemente, se tomó del Mago de Oz, luego lo heredó, evidentemente, la Historia Interminable, lo heredó narrativamente James Cameron. Todas esas formas las vemos y fueron perfeccionados en la Historia Interminable. El mundo de Bastian, la secuencia inicial cuando está con su padre, todo es triste, todo es negativo, todo es apagado. Sin embargo, luego nos vamos al mundo de fantasía y tenemos una banda sonora mucho más llamativa. Hablando de la banda sonora también, hay que recordar la maravillosa canción del grupo musical Limahl, Never Ending Story, que tantas veces hemos escuchado. Yo la tengo en banda sonora original y además en un recopilatorio de música de los 80. ¿Cuántas veces oímos el Never Ending Story de Limahl? O sea, cuando la película se dio a conocer en los cines fue un auténtico taquillazo, que dejó prácticamente con la boca abierta a todos los críticos del mundo entero, y que marcó también la infancia de generaciones enteras, incluida la mía. Yo es una película que ya os digo, ya tuve en VHS, y cuando he tenido la oportunidad de recuperarla en alta definición en Blu-ray, he descubierto muchas tonalidades, muchos colores, muchos detalles, que solo en la edición de Blu-ray se pueden ver y se pueden percibir. En ese sentido, la verdad es que La Historia Interminable, en resumen, es una película que nos llama a los niños y a no tan niños a tener más deseos, más esperanzas, más imaginación, menos preocupaciones y realmente todo, y elaborarnos un mundo interior, porque ese mundo interior es donde nos refugiaremos. Por ejemplo, el niño que acaba de fallecer su madre se refugia en el mundo de fantasía para que la negatividad no le invada, cosa que su padre le reprocha y que debido a sus malos resultados académicos en el colegio, se lo va reprochando, pero él no hace caso, él está pasando un profundo malestar y tristeza por el fallecimiento de su madre y lo que hace es evadirse en el mundo de fantasía. En realidad eso es lo que es la fantasía, como una evasión que tenemos nosotros que tener, como una evasión que tenemos que tener nuestra imaginación para desecharnos o desconectar un poco del mundo real lleno de preocupaciones, de problemas, todo ello. Y eso es lo que es la fábula moral de una película como es La Historia Interminable. También a modo de crítica social de que las personas están perdiendo sus sueños, están perdiendo la imaginación, sobre todo los niños, y que es importante fomentar todo ello. Y desde el punto de vista cinematográfico, una impresionante película de fantasía llena e inundada de trolls, de gnomos, de personajes fantásticos como el Comepiedras, todos ellos muy entrañables, como Fuyur, el gigante, ese gigante dragón de la suerte, volador.
Y luego también personajes maravillosos como Atreyu, como ese cazador de las grandes llanuras de los búfalos negros. Y sobre todo un personaje que a mí me fascinó cuando la vi por primera vez de pequeño, que era la emperatriz infantil, interpretado por Tammy Stronach. Tammy Stronach, pues la verdad es que ya no hace películas. En 2008 volvió a reincorporarse un poquito al cine, pero desde el 84 no realizó ninguna película. A mí me fascinó la secuencia en el que tenemos en un primer plano a la emperatriz infantil y está suplicando a Bastian que diga su nombre. En realidad, y ya os dijo que os iba a decir el significado de esa planificación tan maravillosa, es que la emperatriz infantil está lanzando un mensaje a nosotros, a todas las personas que vemos la película Historia Interminable llorando, diciendo que por favor no dejemos de tener ilusión, que por favor no dejemos que ese niño que te llevamos todos dentro muera, porque si muere, morirá la fantasía, morirá la imaginación, morirá la esperanza, morirán los sueños. Y eso es lo que Llorando nos está diciendo, que para que el mundo de fantasía, nuestro mundo de fantasía, no muera definitivamente, no dejemos morir nunca al niño que llevamos dentro. Ese es el mensaje que la emperatriz infantil nos está diciendo. Por eso es infantil, porque nos está diciendo que no dejemos morir nunca al niño que realmente llevamos dentro. Por todo esto y por muchas más cosas, tanto técnicas como argumentales, la verdad es que La Historia Interminable es una película única, realmente única, y para mí es una obra maestra, un 10, una película de fantasía que ha marcado la infancia de generaciones y que forma un tríptico maravilloso junto con Dentro del laberinto y Cristal oscuro de Jim Henson, 3 películas de fantasía maravillosas que ya son completamente inigualables. Luego la segunda y tercera parte, que se filmaron ya íntegramente en Estados Unidos, no tuvieron ni la calidad ni el interés que tuvo esta magnífica producción, donde Wolfgang Petersen prácticamente se dejó la piel en cada fotograma. Wolfgang Petersen, hablando un poquito del director, os diré además que es un director muy emotivo, que él siempre lo dice, él se emociona mucho en determinadas secuencias de muchas de las películas. Y él, en entrevistas que realiza en su momento, yo me acuerdo haberla leído cuando tenía a lo mejor 9-10 años en la revista Fotogramas, que ya me la compraban por aquel entonces, me la compraba para saber un poco más de cine, decían, es que yo, en la secuencia en la que Atreyu está intentando tirar de su caballo para que no muera dentro de la laguna, él lloró sinceramente en esa secuencia. Con la secuencia en la que la emperatriz infantil, Tammy Stronach, está en un primer plano mirando a la cámara y llorando realmente, diciendo a Bastian que diga su nombre, también él lloró. Es decir, él se emociona tremendamente viendo sus películas, las secuencias de sus películas, porque muchas de ellas ayuda al guionista a plasmarla y a aportar un punto de vista personal. Muchos productores de Hollywood eso a los directores no se lo dejan hacer, pero en el caso de Wolfgang Petersen es un director realmente emotivo, que vivió y sufrió prácticamente la Historia Interminable, que además la rodó en 2 idiomas distintos. El rodaje fue realmente difícil, porque claro, los protagonistas, que eran estadounidenses, pues les costó poner un acento alemán a todo ello. La película se rodó tanto en alemán como en inglés, y además 2 veces, igual que el Drácula de Todd Browning se rodó en inglés y se rodó también en castellano, estas se rodaron 2 veces, es decir, las secuencias hacían una secuencia en alemán y otra secuencia en inglés. Realmente impresionante. De ahí debido a lo mejor, seguramente, su desorbitado presupuesto de 50 millones de dólares. La película cuando se estrenó, ya os digo, fue un auténtico éxito de taquilla, que luego generó 2 secuelas, pero que ninguna de ellas está a la altura de esta maravillosa obra maestra que ha marcado la infancia de generaciones. La Historia Interminable es una maravillosa película de fantasía que os recomiendo a todo el mundo. Es una película maravillosa para todos aquellos que tengáis hijos, para poder verla con vuestros hijos y dar rienda suelta a la imaginación. Y es una auténtica lección de lo que tienen que hacer muchas veces los niños, que es leer novelas y leer cuentos para dar rienda suelta a su imaginación. No todos son videojuegos, teléfonos móviles y todo eso, ni muchísimo menos. También hay que tener un poquito de imaginación en esta vida, porque si ya los niños de hoy no tienen imaginación ni en su niñez, van a crecer prácticamente siendo unos viejos prematuros, por así decirlo. Y su mundo de fantasía, si es que alguna vez lo hayan tenido, morirá antes de tiempo. El mío todavía no ha muerto. Mi mundo de fantasía empezó cuando yo nací, y a mis casi 42 años ya, todavía no ha muerto, y todavía sigo disfrutando de películas como esta. La Historia Interminable, una película técnicamente maravillosa, argumentalmente muy reivindicativa de lo que tiene que ser la imaginación llevada al poder, y con una crítica social brutal sobre la falta de imaginación, de sueños y esperanzas del hombre
en el mundo actual. Una maravillosa cinta para disfrutar de prácticamente toda la familia. La historia interminable de Wolfgang Petersen de 1984. Formidable año para el cine y formidable película. Un abrazo y hasta mañana.